al que la toma, al que la obedece, al que la guarda. Por eso, Padre, hoy te pedimos, Señor, que con sencillez de corazón, con sabiduría, con entendimiento, tomemos tu palabra y que esta palabra sea para edificación de nuestras vidas y no para perdición. Porque tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Damos gracias por tu palabra, porque es lumbrera mi camino, Señor. Gracias, papá. Danos sabiduría y entendimiento por medio de esta palabra. Usa mis labios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sé tú el que hables. Amén y amén. Tome su asiento. Tome su asiento. Y hoy vamos a seguir hablando, mi hermano. Mire, hay mucho que hablar. Pero ya estamos, hoy vamos a terminar con el noviazgo y vamos a comenzar inmediatamente con el matrimonio cristiano. Diga conmigo, noviazgo y matrimonio cristiano. Mire, amado de Dios, decíamos desde el primer día en que empezamos a compartir esto, que el pueblo pereció porque le faltaba conocimiento. Amén. Y a nosotros nos falta ese conocimiento que tiene la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted y yo escudriñemos la escritura. Recuerde que la palabra de Dios dice que, dijo el Señor, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Y qué más? Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero aquí veo que como que les hace falta escudriñar las escrituras. Tómate un tiempo, amado. Tómate un tiempo al día. Mira, tenemos tiempo para chatear, para ver película quizás, para ver YouTube, para ir a trabajar, para comer. Hay tiempo, hermano, dice la palabra, para todo. Pero tienes que tener un tiempo para leer la palabra de Dios. Porque si no, hermano, te estás alimentando con las cosas de afuera, pero no con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mi hermano, es la que te va a saciar el alma. Porque, hermano, si tú estás allá afuera y te llenas de todas las cosas de allá afuera, te vas a satisfacer la carne, pero no el alma. Amén. Y vas a tener hambre, y no de pan, dice la palabra, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, amado, hoy vamos a ir ya cerrando con el noviazgo y vamos a comenzar a hablar con el matrimonio. ¿Cuántos de los que están aquí como que están en esa etapa del noviazgo? Levante su mano. Santo el Señor. ¿Ninguno? Nada más dos valientes ahí. ¿Y los demás? A ver otra vez, no sé si me entendió. A ver, pajarito, pajarito, ponga su mente aquí. ¿Cuántos de los que están aquí están en la etapa del noviazgo? Ay, es que no tengo novio. Bueno, pero vas a tener. Yo me refiero que no te has casado. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí no están casados y obviamente van a llegar a la etapa del noviazgo? Poquitos, santo el Señor. Y los demás van a criar perros y gatos. Santo el Señor. Mira, amado de Dios, el noviazgo solamente es para que usted anteceda al matrimonio. Hace unos días me decía mi esposa, hay que orar por la pareja del esposo de tu hija, porque no tiene novio. Le digo, pero recuerda que el noviazgo es nada más antesala del matrimonio. No es vamos a ver si funciona y si no funciona en 2, 3 años, pues nos buscamos otro novio. No es así. Si usted vino hace 2 domingos, este es el tercero que estamos hablando de eso. En el mundo, hermano, en el mundo podían buscarse novios y cambiaban de novio, pero en el cristianismo no es así. Amén. Diga conmigo, el noviazgo es antesala, vamos a decir, por así decirlo, es antesala del matrimonio. Si usted no piensa casarse ahorita todavía, ¿para qué tienes novio? Ay, hermano, es que necesito a alguien que me abrace, que me dé cariño, comprensión y ternura. Pues ahí está el Señor. Ahí está quizá tu papá, tu mamá, tu hermano. Amén. Pero si te vas a casar, entonces sí, pídele al Señor. Hermano, mire, yo recordaba
el pasaje de Jacob. ¿Cuántos años trabajó por su esposa? Fíjese, 7. Y usted dirá, ay hermano, 7 años estuvo de novio ¿con quién? Pues no, ni con Raquel ni con Lea. Él trabajó y dijo, yo quiero casarme con ella. No andaban de la manita sudada ni nada. No. Dijo, yo quiero esa mujer. Y trató con el papá y le dijo, yo quiero a tu hija. Pero vas a trabajar 7 años. Trabajo 7 años. Y después le hizo chanchullo el papá, ¿verdad? Pero bueno. Pero él, hermano, no la tuvo, no la tocó, porque no es así. Amén. Entonces, amado, vamos a ver que el matrimonio es la consumación, diga conmigo, es la consumación del noviazgo o desposorio, como así se le llama. Ahorita ya no se le llama, pero yo creo, alguien que tenga más de 70 años acá, levante su mano. Hermana Esperanza y hermana Petrita. Ustedes, el hermano Amancio, hermanos, ¿ustedes escucharon hablar del desposorio cuando ya no les tocó oír eso? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero el noviazgo es algo más nuevo. Antes se hablaba del desposorio, es que se desposó, es que está desposado, está desposada, porque ya tenían un compromiso. Pero eso es realmente cuando tú te estás dispuesto a unir tu vida, a comprometerte con otra persona del sexo opuesto, obviamente, porque ese es el orden de Dios. Y cuando tenemos un noviazgo o un desposorio, realmente estamos comprometiéndonos el uno con el otro. Mire, en la antigüedad yo les había dicho que había un trato donde el hombre hacía un trato con los papás de la novia y le decía, yo me voy a casar con tu hija, ¿ok? Y durante un año se iban a preparar, escuche, un lugar para la novia, para la esposa. Rápidamente, Mateo 1:18. Mire cómo pasó con José y con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:18. Gloria al Señor. Vamos a leerlo y vamos rápido porque tenemos bastante que leer hoy, que ver. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Escuche. Estando desposada. ¿Estando qué? Desposada. No dice la novia de José era María. No. Estando desposada, María, su madre con José, antes que ¿qué? Que se juntasen. ¿Alguna otra versión por ahí? Fíjese, antes de que la boda se realizara, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, qué tremendo está esto. Porque hoy les traigo un buen chisme. Mire, bueno, no es chisme, sino que es algo verídico, pero como que ahora ya no le dan importancia. ¿Sabe que en la antigüedad, cuando había una pareja que se había desposado así, y dice la palabra que la mujer iba en la ciudad y alguien por ahí la tomaba y abusaba de ella, escuche, la violaba y no daba voces, no avisaba, no pedía auxilio, esa mujer era digna de muerte, fíjese. Pero si daba voces y pedía auxilio, era librada de la muerte. Porque sabía, hermano, que antes el pecado sexual era castigado con la muerte. ¿Cuántos sabían eso? Santo el Señor. No, ahorita puede meterse fulanito con su tanita y puede el esposo con la otra, la vecina, y no pasa nada. Pero en ese entonces, hermano, la palabra dice que aquella mujer fue hallada en pleno adulterio. ¿Y qué pasó?
Pues la querían matar porque esa era la ley. Era el código penal de ese entonces. La querían matar. Pero no se habla del hombre porque se tenía que matar a los dos. Escuche. ¿Verdad que sí? Así dice la palabra. Y amado de Dios, hoy en este día, eso no hay problema. Al contrario, no es que fíjate que me acosté con sutanita, con fulanita, o viceversa, la mujer. No, pues es que me acosté con... Oye, le aplauden ahora. Porque estamos en los tiempos de que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Amén. Por eso dice aquí, hermano, que vamos a seguir leyendo. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Mire, algo que era muy grave. Lea el 19. Su marido, como era justo y no quería infamarla porque iban a matarla, ¿quiso qué? Dejarla secretamente, para que a lo mejor le echaran la culpa a él y dice, pues es que la embarazó y la dejó. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, amado de Dios, dice la palabra que José había desposado a María. Era un tipo noviazgo, pero no había tocamiento, no había acercamiento. Amén. Y el desposorio era el compromiso serio. Escuche. Por eso hoy te voy a pedir un favor, joven que estás aquí, jovencita. En el cristianismo no puedes estarle diciendo a una mujer a la ligera o a un hombre a la ligera, sí, ¿sabe qué? Nos vamos a casar. Porque la palabra dice, no prometas, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumples. Porque enlazado eres con el dicho de tus labios, dice la palabra. Cuidado, hermanita, cuidado, hermanito, porque a veces el hombre o la mujer se prometen el cielo y las estrellas y mira, yo te voy a dar y te voy a comprar un castillo y aquí y allá. No, porque después no hay quizás entendimiento, no hay consumación del matrimonio y hay problemas. Amén. Ten cuidado, mucho cuidado, porque esto es para toda la vida. Hermano, la iglesia se va a casar con Cristo por la eternidad. No para un año, así como hay divorcios express, ¿verdad? No, es para toda la eternidad. Amén. Entonces el desposorio es un compromiso serio que se hacía con otra persona para unir su vida en santo matrimonio. Pues es que esto me lo hubieran dicho antes, pastor. Comúnmente, hermano, yo le decía que el hombre se iba un año a preparar ese lugar para ofrecer a la esposa. Por eso la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, mire, Juan 14:2. Juan 14:2. Mire, es apasionante esta palabra de Dios. Cuando yo hice este estudio, digo, Señor, qué tremendo está esto. Yo le vuelvo a pedir perdón, hermano, porque como pastor, pues no le había, en estos 13 años que tenemos, no le había compartido esto. Pero también usted tiene responsabilidad de orar, de buscar, porque el que busca, halla. Juan 14:2, mire que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escuche. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas son las bodas del Cordero. ¿Sí está entendiendo? Mire, otra versión dice, cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré
y os tomaré conmigo para que donde yo estéis, también estéis vosotros. Porque la iglesia es la novia. La palabra dice que Él nos ha desposado con un solo esposo. Amén. Por eso esa es la analogía, hermano, del novio, del desposorio, que va a preparar un lugar para que en un determinado tiempo venga y nos lleve a ese lugar, a la esposa. Amén. Pero si tú, hermano, no tienes ni trabajo, ¿cómo es que quieres tener novia? ¿Cómo? Si no eres responsable de ti mismo, ¿cómo vas a ser responsable de otra persona? Porque luego van a venir los hijos, ¿verdad o no? Para eso es el matrimonio, para formar una familia. La palabra de Dios lo dice. Dice que los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense. Amén. Mire, amado de Dios, aquí nos habla del desposorio en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento ya habla nuestro Señor Jesucristo, que es el novio, y la iglesia la novia, ¿sí o no? Vamos a ver en el Antiguo Testamento, vamos a Jeremías 2:32. Mire cómo habla del desposorio previo al matrimonio, en que el novio es Cristo, va a desposar a la iglesia, que es la novia, para las bodas del Cordero. Jeremías 2:32, ¿lo tenemos? Jeremías 2:32. Gloria al Señor. Trate usted, hermano, de estar atento para que encuentre luego la escritura. Lea conmigo que dice, mire: ¿se olvidará la virgen de su atavío? Escuche. ¿O la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Pero aquí vamos a poner atención en esto que dice: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Amado de Dios, aquí podemos entender muchas cosas. Primero, que la mujer cristiana tiene que vestir decorosamente. Tiene que tener una vestidura para las bodas digna de ser llamada hija. Mire, hermano, hoy se hace común ver muchas señoritas con minifalditas, hermano, que se les ve todo. Mire, hermano, qué terrible es eso. Por eso la palabra dice que la virgen no se debe de olvidar de su atavío, que es la novia, la desposada de sus galas, de su ropa para las bodas del Cordero. Vaya a Jeremías mismo 33:11. Jeremías 33:11. Mire que dice acerca.
o locamente las muchachitas, y aún cristianas, se dejan tocar por el novio y ya entrados en el fuego, en el calor del deseo, van a la fornicación. Y ya la señorita ya no es señorita, ¿verdad? Ya no es virgen. Y quizás fornicó y no se casó. ¿Qué va a pasar al rato? Aquel joven con el que sí se va a casar va a decir: es que yo pensé que eras virgen, es que yo pensé que eras señorita. Porque quizás el varón dice: yo me guardé, yo no tuve relaciones sexuales con nadie antes de este matrimonio. Imagínate, hermano, qué tremendo va a ser una culpabilidad que va a cargar la señorita, o viceversa también, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor dice aquí: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ese es el noviazgo, el tiempo antes de la boda. Ahorita nosotros hemos sido desposados con Cristo, porque apenas viene la boda, para presentaros como una virgen, que dice, pura a Cristo. Amén. Vemos aquí claramente que la novia o la desposada debe de ser santa. En la antigüedad, hermano, las vírgenes, escuche, se vestían diferente a las casadas, ¿sí o no? ¿Sí sabía usted eso? No todas vestían los mismos atavíos, las mismas vestiduras. La casada vestía diferente y la jovencita vestía diferente, la doncella. Amén. Y también las que no eran vírgenes. ¿Sí sabía usted que las mujeres que eran prostitutas vestían diferente? La palabra del Señor. Amén. Vaya a Isaías 61:10, por favor. Estamos en esa transición del noviazgo, ya entrando al matrimonio. Amén. Isaías 61:10. Mire qué dice. ¿Ya lo tiene? Dice así: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, escuche, con vestiduras ¿de qué? De salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. En el Antiguo Testamento hay pocas veces que habla de novia, y en Isaías es una de ellas. Habla pocas veces, pero ya empieza a hablar del noviazgo, que es pues propiamente el desposorio, ¿verdad? Ahora vaya a Apocalipsis 21:2. Mire lo que habla Isaías, es lo que habla Apocalipsis 21:2. Y aquí, hermano, pongan atención, papás, mamás, para que puedan hablar con sus hijos y sus hijas, aunque diga la hija o el hijo: ya vas a hablar conmigo de eso. ¿Quién quieren que hable con ustedes? Amén. Apocalipsis 21:2, mire qué dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. ¿Cómo está la esposa? Ataviada para su marido. Aquí está hablando de la iglesia, tanto en Isaías como Apocalipsis. La novia es la iglesia y el esposo es Cristo. Amén.
Esto entonces, hermano, nos demuestra que el desposorio o noviazgo era santo. Amén. No había caricias, no había arrumacos u otras cosas, porque eso puede llevar, hermano, al pecado, a caer en pecado. Pero fíjese, hermano, qué tremendo, qué chistoso me ponía yo a pensar, porque los novios, hermanos, están acariciando el cabellito aquí, los novios. Y ya cuando son esposos, ya, ay, espérate, hombre, estate, quítate, ya, date quieto. Y es al revés. Al revés. Debería de haber caricias en el matrimonio y en el noviazgo no. Amén. ¿Cómo vivimos? Al revés. Amén. Por eso se les pide a las doncellas, a las jovencitas, que se vistan de forma decorosa, que guarden en santidad su cuerpo para su marido, para el día de la boda. Amén. Y entonces se gozarán con su esposo o su esposa, como habla el Cantar de los Cantares. Amén. Mire, amado, el sexo, diga conmigo, el sexo solo es permitido dentro del matrimonio. No, hermano, otra forma de sexo fuera del matrimonio es pecado. Amén. Porque si se hace antes de casarse es fornicación. Y si se hace casado con otra persona es adulterio. Y eso es pecado. Vaya a Hebreos 13:4. Ya estamos entrando en el matrimonio, Hebreos 13:4. Por eso este tema es, hermano, muy delicado y quizás a muchos como que les incomoda. Pero revise su mente y su corazón. ¿Por qué me incomoda? Quizás ando mal delante de Dios. Quizás me da pena, me da vergüenza esto. Y ahorita vamos a ver qué pasó. ¿Por qué le da pena y por qué le da vergüenza? Hebreos 13:4, ¿qué dice? Honroso sea, 13:4, en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Fíjese, cuando dices honroso sea, entonces es porque el sexo es honroso dentro del matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero ¿qué dice? A los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se está dando cuenta? Y les voy a decir, hermano, que tal vez no le guste esto que estamos hablando, que vamos a hablar, pero es algo que es verdad y que es necesario. El matrimonio, hermano, será fortalecido por la unión del esposo y la esposa en todos los sentidos, cuando realmente están unidos en todos los sentidos. Porque la palabra de Dios dice que ya no somos dos, sino que una sola carne. Y cuando es una sola carne, estamos hablando de la intimidad. ¿Sí me explico? Ay, pastor, pero ¿por qué habla usted de eso? Porque es necesario. Vaya usted a Génesis 2:23. Y agárrese bien de la silla donde está usted sentado, porque vamos a hablar cosas fuertes. Lo bueno es que no hay niños, están allá afuera. Recuerde que el viernes tenemos reunión de líderes. Si usted quiere trabajar en la obra, es necesario que esté usted aquí. Génesis 2:23, lea conmigo, dice: dijo entonces Adán, escuche, esto es ahora, ¿qué dice? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lea el 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dice que se unirá, no nada más van a vivir juntos en casa, no, en todos los sentidos. Un matrimonio tiene que estar unido, diga conmigo, tiene que estar unido en todos los sentidos. Lea el 25.
¿Y estaban ambos qué? ¿Si estamos aquí o no? ¿Estaban antes qué? ¿Ambos qué? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ahora se avergüenzan, ¿no? Mire, vamos a ir estudiando y desglosando, entendiendo estos 3 versículos. ¿Qué es lo que Dios manda desde el principio a los matrimonios? Y esta es la base de la iglesia y de la sociedad, el matrimonio. Por eso a veces la iglesia se ha corrompido o se ha desvirtuado porque no obedecen a la palabra de Dios y viven conforme a sus propias concupiscencias y deseos. Mire, vaya otra vez a Génesis 2:23 y vamos a leerlo y a entenderlo. Dijo entonces Adán, esto es ahora
mentir. Hermano, soy santo, no me debes de tocar porque soy cristiana, soy hija, soy doncella de Dios. Para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada, escuche, tiene cuidado de las cosas de quién, del mundo, de cómo agradar qué. Ahí está el problema, hermano.
carne de mi carne. Vamos ahora a Génesis 2:24. Mire, vamos poco a poco. Génesis 2:24. Que no, mi hermano. Eso, hermano, tiene usted que romper esas ligaduras, esas ataduras en muchos aspectos que hay con los padres. Amén. Porque eso está afectando a los matrimonios hoy en día. Tanto, hermano, que se llega a decir, escuche, tu mamá o yo, ya sea el esposo o la esposa. Si estamos aquí o ya se fueron. Porque muchas veces, hermano, hacen lo que los papás dicen y no lo que ustedes acuerdan. Amén. Y esa es la base principal para un buen matrimonio del cristiano. Por ahí dice, no, casa dos. ¿Qué dice? Pues casa de dos, ¿no? No de 4 ni de 10. Mire, le voy a contar mi testimonio con el permiso de mi esposa y si no, pues ni modo.
Mire, cuando yo me casé, yo no tenía dónde llevar a mi esposa. Y la llevé a vivir con mis papás. Amén. Pues yo no había previsto eso, ¿no? Yo no lo había previsto, ni había tenido cuidado de eso. Pero mi mamá le decía a mi esposa: mira, a mi hijo le gusta la comida así, le gusta que le cocines así, le gusta que le hagas esto. ¿Qué le gusta? ¿Sí o no? Y eso llegó a incomodar y a fastidiar a mi esposa, hermanos. De modo que al mes ella me dijo: o me sacas de aquí o me voy a mi casa. ¿Sí o no? Ahí está mi esposa. Y eso me llevó a mí a buscar un lugar donde vivir, apartado de mi mamá y de su mamá, de mis papás y de su mamá. Porque eso es justamente lo que la palabra de Dios dice. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios manda. Obviamente nosotros tenemos que presentar nuestros matrimonios a Dios, porque Él es el que nos va a dar la solución a los problemas. Amén. Pero hay veces, hermano, que el matrimonio tiene problemas y va con la mamá, con el papá, con el suegro. Recurren a los papás. Y no digo que no escuchen o no les pidan consejo. Pero, hermano, eso no les va a dar, hermano, la solución. ¿Qué nos va a dar la solución? Doblemos rodillas, oremos a Dios y pidamos que Él nos ayude a solucionar los problemas. Porque, hermano, cuando recién se casan un matrimonio, hay muchísimos problemas. El primer año de matrimonio es el va a solucionar todo problema. Ya no es que si ya me casé ya la quiero dejar. No, no es así, hermano. Por eso antes de casarte, fíjate bien con quién te vas a casar. Amén. Vamos a regresar. Santo el Señor, ya por ahí me están acarreando. Matrimonio es lo primero. ¿Sabe por qué? Escuche, antes que leamos Génesis 2:25. ¿Sabe por qué? Escuche. Papá y mamá van a morir. Los hijos se van a ir. Se van a casar. Bueno, eso es lo que se espera y lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Y con quién te vas a quedar? Pregunta, ¿con quién te vas a quedar? ¿Ahora? ¿Se fueron? Claro, con el esposo y la esposa, así no te guste y no te parezca, para toda la vida, mi amor, para toda la vida. Así es que lo primero es que procures y agrades al esposo y a la esposa. Amén. Porque si no, hermano, ese matrimonio se va a romper, se va a dividir. Pero hay quienes no entienden y primero quieren agradar a la mamá, al papá o a los hijos.
Y no es así. No es así. Por ahí decía yo, veía yo un reloj, ¿cómo le llaman? No lo sé. ¿Quién vino primero? ¿El esposo, la esposa o los hijos? ¿Quién vino primero? ¿Quién fue primero? Entonces, pero hay papás o mamás que no, a ver, que coman mis hijos y ya después comes tú. ¿Cómo? Y no con eso quiero decirle que no le dé de comer a sus hijos, No. ¿Quieres agradar primero al esposo o a los hijos? Génesis 2:25. Vamos rápido porque ya se nos agota el tiempo. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y no qué? Se avergonzaban. Ahora nos toca hablar de este tema. Ese es otro punto que a muchos no les va a gustar. Escuche. Pero la forma de estar bien unidos, en armonía, es la intimidad dentro del matrimonio, porque así lo dice la palabra. Diga conmigo, la intimidad dentro del matrimonio es muy importante. Yo no sé si decirle que es algo sumamente importante o es muy importante, pero de que es importante, es importante. Amén. Vaya a 1 Corintios 7:1. Primera carta a los Corintios 7:1. Miren, hermano, estas predicaciones nos vamos a tener que alargar un poquito porque son extensas. No son propiamente predicaciones, son estudios. No lo que dice el pastor, no. Es que el pastor dijo, no. Vaya usted, traiga una libretita y un papel y vaya anotando lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el pastor. Amén. Lo tenemos, 7:1 dice así: en cuanto a las cosas, previamente tiene un título mi Biblia, dice problemas de qué? Del matrimonio, dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Fíjese. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería, fíjese, el hombre, ¿qué dice? ¿Cómo dice? No tocar mujer. Pero los novios, cómo se quieren tocar, y en el beso hasta se quieren comer, ¿verdad que sí? Pero aquí dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero ¿por causa de qué? No dice del adulterio, ojo, dice de las fornicaciones. Cada uno tenga su propia mujer, o sea, su propia esposa, y cada una tenga su propio marido. Escuche, el marido cumpla con la mujer, ¿qué dice? El deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Aquí nos vamos a detener un poquito. Iglesia de Dios, me vas a perdonar, pero te voy a hablar de esta manera porque la palabra dice así. Hay matrimonios que se separan, que se divorcian, que caen en adulterio. Escuche, porque la mujer o el varón, porque también se puede dar, no cumplen ¿el qué? Ahora se durmieron o se fueron. ¿El qué? El deber conyugal. Mire, hermano, este es un tema muy delicado y dice, pastor, pero ¿por qué va a hablar de eso? Porque ese es el parte principal de que el diablo, y ahorita lo va a leer, de que el diablo haga caer al esposo o a la esposa. Y ahí sí discúlpeme porque vamos a meternos mucho en ello. La intimidad es tan importante porque si no hay intimidad en un matrimonio, empieza el diablo a meterse ahí. ¿Sí sabía usted eso? Por eso, hermano, si la mujer no está cumpliendo el deber conyugal, el marido, hermano, busca, porque hay una necesidad del esposo, una necesidad natural. Dios la puso en nosotros. Aquí están los varones que me digan, hermanos, por eso la palabra dice, es mejor que se case y no se esté quemando, porque así nos hizo Dios.
¿Y con quién se va a ir a refugiar el esposo si la esposa no cumple el deber conyugal? ¿Con quién? Ten cuidado porque hay una rubia que te lo está sacando, ¿verdad? ¿Vas a esperar a eso? Ay, es que pastor, yo me siento cansada, me duele la cabeza, no sé cuántas cosas se inventan para no cumplir el deber conyugal. Es que pastor, ya no tengo ese deseo. Pero Dios no te está preguntando si tienes ese deseo o no. Te está diciendo que tienes que cumplir el deber conyugal, ambos. Porque si no, hermano, le vas a dar apertura al diablo a que tu esposo caiga en adulterio, en fornicación, en pornografía, en pecado. Y le pido perdón porque no había yo hablado esto, pero es tiempo, porque la iglesia se tiene que santificar. Escucha, mujer, escucha, varón, si tú no estás cumpliendo el deber conyugal, estás pecando. ¿Sabía eso? ¿Y la paga del pecado? ¿Qué es? Fácil, sencillo. Mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, si estás casado, cubre a tu esposo o tu esposa en el acto sexual. Porque así no tiene necesidad de ir a buscar allá afuera lo que necesita el hombre por naturaleza. Amén. ¿Dónde nos quedamos? El 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Lea el 4, la mujer no tiene potestad, escuche, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Ay, es que el pastor dijo, no, dijo la palabra de Dios. Amén. Joven que están aquí, se van a casar, aquí está la palabra. ¿Quieren tener un matrimonio victorioso? Sigan la palabra de Dios, obedezcan la palabra de Dios. No, pastor, pero es que yo no. No hay vuelta de hoja. Hermana Patti, ¿qué dice ahí el 4? Fíjese, la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo al marido. Fíjese. Luego, fíjese, amado de Dios, hay iglesias que esto no lo tocan porque, ay, es que me da pena, y es que hermanos se van a ir, y si se va a ir, váyase. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Amén. Está fuerte, pero tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo y ser sinceros, hermano. Porque mire, hermano, cuando ya cayó el varón o la mujer también, ¿verdad? En adulterio vienen al pastor y dicen, es que mi esposo me engañó. Pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no cumpliste con la palabra de Dios. Es que pastor, es que tenía ese problema. Pues oren a Dios, busquen ayuda para que pueda haber, hermano, dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Amado de Dios, dice la palabra en Génesis, y el deseo será santo el Señor. ¿No lo han leído? Y tu deseo será. A ver, búsquenmelo por favor, porque en la iglesia se le olvidó o no lo han leído, no sé qué pasó. El deseo será para tu marido. Cuando le dice ahí a la mujer que por qué pecó, cuando le habla a Satanás, y tu deseo será para tu marido, así búsquemelo, para que ponga la cita. No estoy enojado, hermano, no estoy enojado, estoy, hermano, pidiéndole, hermano, que sea usted sabio y sabia, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y la mujer sabia va a edificar su casa. ¿Sí lo tenemos? Mire qué dice Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para el de enfrente, ¿así? Para el vecino, para el lechero, para el carnicero, para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Ay, es que el pastor dijo. No, ahí está. Dios dijo esto. Dios dijo eso. Pero cuando tú, hermano, te estás negando, hermano, estás siendo rebelde a la palabra de Dios. A ver, hermana Patti. Fíjese, ahí dice otra cosa que es verdad, ¿no? Otra vez lo último, léalo fuerte. Fíjese, esa es otra cosa que cambia un poquito a esto, ¿no? Pero es cierto. Desearás controlar a tu marido, dice, ¿no? ¿Pero qué? Porque él es cabeza. Amén. Esa es otra de las cosas que vamos a hablar adelante. Vamos a seguir hablando de esto. No falte, no crea usted que no, ya acabamos esto. No, es mucho. Es mucho. Amén. Vamos a regresar a Corintios, Primera de Corintios 7:5. Ya vimos que la mujer no se debe de negar, porque no tiene potestad, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, porque ya se casó, ya es de su marido. Por eso dice Cantar, mi amado es mío y yo soy suya. ¿Sí se acuerda, verdad? ¿O tampoco ha leído Cantares? Lea la palabra, mi hermano. Gloria a Dios. Mire que dice 1 Corintios 7:5. ¿Lo tenemos? No os neguéis, fíjese. A ver, lea conmigo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Y qué dice? Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Escuche, ¿a causa de qué? ¿Sí estamos entendiendo, iglesia, que estás acá? ¿O se durmió? ¿Qué dice aquí? Que no le digas que no. Es que no tengo ganas. No importa. Si el otro tiene ganas, hermano, no eres dueño de tu propio cuerpo. Accede. Accede. Mutuamente, el uno al otro, dice. A no ser por algún tiempo, dice, fíjese, algún tiempo. No meses, no años, no semanas, porque hay esposos que no tienen intimidad durante quién sabe cuántos meses, y hasta puede ser años. ¿Y qué va a pasar ahí? Vamos a ver qué va a pasar. Dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, que estemos de acuerdo. ¿Sí? Los dos. Pero la mujer o el hombre dice, no, es que estoy cansado, me duele la cabeza, tengo sueño, etcétera, etcétera. No, dice que se pongan de acuerdo para ocuparos sosegadamente de la oración. Puede decir, hermano, estos días vamos a estar en ayuno, en oración, no vamos a tocarnos físicamente. Pero ¿qué va a pasar después? Lea conmigo. Y volved. A ver, hermano, ya se fue. Lea. No sea flojo. Y volved a juntaros en uno. ¿Qué quiere decir eso? Vuélvanse a unir, vuelvan a tener relaciones, porque con eso van a defender su matrimonio. Para que no os tiente Satanás. Escuche. ¿A causa de qué? A causa de que no tenemos esa área cubierta. ¿Sí me explico? ¿Qué dice su Biblia, hermana? Fíjese, por la falta de control propio. Amado de Dios, yo te voy a pedir un favor. Mira, cuando usted ya es casado y tiene una vida sexual activa, ya es difícil también que dejes por largos tiempos, a menos que te vayas al norte, y es peligroso porque allí puedas buscar a alguien que supla al marido o a la esposa, ¿verdad? Pero aquí dice, no, tienen que volverse a juntaros en uno. Cuando dice en uno, es esa relación sexual íntima.
Y discúlpeme si el oído le chilla o, ay, pastor, me voy a rasgar las vestiduras. Es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y si lo dice así, pues reclámele a Dios, no a mí. Y discúlpeme si usted está siendo un hombre o una mujer desobediente al mandamiento de Dios, porque Dios te va a traer juicio, ¿eh? Ojo, si tu marido cae por causa de ti, es culpa tuya, porque te negaste. Si tu esposa cae porque te negaste tú, es culpa tuya, por la incontinencia. Amén. Porque Satanás, eso es lo que busca. Sabe que muchas veces cuando no hay esa intimidad, y con esto vamos a terminar, cuando no hay esa intimidad, al esposo le dice, mira, primero métete a las páginas pornográficas, después vete a buscar a alguien que te supla esa necesidad, quien quiera que sea, paga o no paga, invítale un refresco, lo que sea. Siempre va a haber una mujer, hermano, ojo, que vaya a encontrar al marido. Y lea la palabra Proverbios, ahí está. Y viceversa también. Si el esposo no cumple el deber, la mujer va a decir, yo tengo necesidad y voy a buscar. Por eso la sugar mommy, ¿cómo se llama eso? ¿Sí o no? O la sugar daddy, ¿sí o no? Porque es así. Por último, vamos a Hebreos 13:4 y con eso terminamos. Y el próximo domingo vamos a seguir hablando de esto, ¿eh? Ay, no, pastor, pues no vengo. Pues no venga, pero sepa que si no obedece al Señor va a tener su repercusión. Hebreos 13:4. ¿Lo tenemos? Póngase de pie y lo vamos a leer juntos. Póngase de pie y lo vamos a leer juntos. Está fuerte esto, ¿verdad? Pero ni modo, así es la palabra de Dios. Al rato van a decir, pastor, se están yendo los hermanos. ¿Quieres irte tú también? Honroso sea en todos, escuche, el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponte de pie. Si eres joven, si te vas a casar, hay que pedirle sabiduría al Señor. Y si eres esposo, hemos vivido conforme a nuestra concupiscencia, a nuestro pensamiento, a nuestro deseo de la carne, Padre, y no cumplimos tu palabra. Danos, Señor, esa sabiduría para cumplir tu palabra, para obedecer tu palabra, aún así no querramos, Señor, aún así estemos enojados con el esposo, con la esposa, Señor, tenemos que obedecer a tu palabra, mi Dios, porque si no, Señor, estamos abriendo puertas a Satanás. Si no, Señor, estamos obedeciendo.